Actividad 5. Determinamos las emisiones de dióxido de carbono equivalente, ¿no? CO2 equivalente. Ahí al costado, lo están viendo ahí, una señora que está bueno, haciendo sus alimentos, ¿no? Con leña, ¿no? Y eso, hay una emisión de un gas, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más detallada en la situación. Vamos a ver acá algunas normas, ¿no? Respetar las ideas de los demás. Colaborar con el desarrollo del acompañamiento, en este caso el trasino, ¿no? Eso es importante. Puntualidad, 5 minutos de tolerancia. Respetar los turnos para intervenir y participar, ¿no? En caso quiero participar, ahí está. Leer los mensajes de tu profesor o compañero antes de intervenir. Entonces, si quiero intervenir, le hago verbalmente o también escritamente en el WhatsApp. Puedo hacer. Participación activa, sí, la participación es muy importante. La participación de ustedes, ¿no? A ver, vamos por acá. Listo. Estas son las clases anteriores, pero aquí vamos a empezar a ver también los tipos de gases que emana de la leña, ¿verdad? Y de otro más. Esto hemos visto la contaminación, ¿no? De las festividades que hacen en diferentes regiones, ¿no? Que dejan. Bueno, esto ya lo hemos visto. Acá. Listo. Esto, chicos. Me voy a agrandar un poquito para que puedan leerlo también ustedes. A ver, acá dice, leamos las siguientes información y subrayemos los datos más importantes, ¿no? La cual la van a leer acá y voy a hacer preguntas, ¿sí? Es importante. ¿Qué es huella del carbono? ¿No? Y eso se va a relacionar con nuestra situación que vamos a ver ahorita, ¿no? A ver, ¿quién puede leerlo esto, por favor? A ver, alguien que pueda ayudarme. A ver, Timana. Huella del carbono. El cuidado del ambiente es una de las principales preocupaciones en la sociedad actual y por ello se generan nuevas normativas y nuevos términos técnicos que se deberían definir correctamente. La huella de carbono, la cual se expresa de unidades del carbono equivalente CO2 EQ, es uno de estos nuevos términos que cada vez está más presente en nuestra actividad. Se trata de indicador ambiental clave pues refleja los gases emitidos por un individuo o empresa. Estos gases se acumulan en la atmósfera, son los que producen el efecto invernadero. En síntesis, se puede definir la huella del carbono como el impacto que deja la actividad humana sobre el ambiente. Es decir, es la marca ambiental que genera una persona, producto u organización sobre el planeta, debido a las acciones diarias totalizadas según parámetros de emisiones de dióxido de carbono, CO2, y otros gases de efecto invernadero, GEI, liberados de la atmósfera. Ya, a ver, Timana. El cálculo de la huella de carbono permitirá además obtener el dato y asimismo reflexionar sobre el punto donde hay que actuar para reducir las emisiones. Ok, ya, gracias, Timana, gracias, Víctor, Timana. Muy bien, ya, dice las ideas importantes, ya, a ver, lean lo bonito, los que ya lo han entendido, lo que su compañero ha leído, ya, habrán captado, porque esto, vamos a hacer algunas preguntas respecto a esto, ¿sí? ¿Qué es una huella de carbono, ¿no? Huella de carbono, muy bien. Vamos a ver acá, competencia, ¿sí? Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Propósitos de la sesión. Establece relaciones entre los datos, valores desconocidos y lo transforma en expresiones. Muy bien. Expresiones algebraicas que incluyen sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, ¿no? Esto vamos a ver, estas situaciones, sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. Expresado con diversas representaciones y con lenguaje algebraico, la solución de un sistema de ecuaciones lineales, a determinar la cantidad de dióxido de carbono equivalente a producido. Selecciona y combina estrategias, ¿no? Vamos a ver vamos a utilizar estrategias ustedes, ¿no?
Bueno, por supuesto van a utilizar el sistema de ecuaciones con el método de reducción, ¿no? La que más se adapta, la más fácil. Justifica la solución de un sistema de ecuaciones empleando propiedades aritméticas, ¿no? Ahí está. Evidencia, resuelve un caso para asumir una postura respecto a la contaminación ambiental y el cuidado de la salud. Muy bien. Eso está en la ficha de trabajo, ¿no? Criterios de evaluación, ¿no? Si realmente he logrado, no logré, o falta todavía, ¿sí? Vamos a ver acá. Aquí está el problema, la situación que vamos a ver, quiero cuadrar un poquito. Esta es la situación, ¿no? Un poquito, ahí está. Listo. Le pongo grande para que puedan leerlo ustedes. Situación. Vamos a ver, acá sí. A ver, alguien me puede ayudarme a esta lectura para poder entender el problema. ¿Sí? A ver. Ya. Yo, profesor. Vamos, León, vamos. Listo. Ya. Liz es un estudiante de quinto grado que viene investigando sobre la cantidad de emisión de CO2 que se genera al preparar los alimentos para la festividad de fin de año. Si se tiene la información, por un lado, de que la cantidad de emisiones de CO2 que producidas por la quema de 1 kilogramo de leña es igual a 0,03 kilogramos, más el doble de la cantidad de CO2 que producidos por el consumo de un kWh. Y Ah, por otro lado, la diferencia entre la cantidad de CO2 que genera al quemar leña y el CO2 que se genera por el consumo de energía es de 0,44 kilogramos. ¿Cuál es la cantidad de emisiones de CO2 que se produce al cocinar alimentos con un 1 kWh de consumo eléctrico? ¿Y cuál es la cantidad de emisiones de CO2 que se produce al cocinar los mismos alimentos con 1 kilogramo de leña? ok, ya. Listo. Gracias, León. Gracias. A ver. Aquí vamos a utilizar, ¿qué vamos a utilizar? Ecuaciones. Van a formar ecuaciones, ¿verdad? Y una vez formadas las ecuaciones, ya empezamos con el método, ¿no? Con los métodos que ustedes crean conveniente, ¿no? Pues en este caso la reducción, ¿no? Vamos a encontrar aquí la variable x y la variable y. O si no quieren, pueden utilizar otro tipo de variable, puede ser a o b, ¿no? Entre esa cantidad. Entonces, aquí van a encontrar sus variables. ¿Cuál de ellos es la variable x y cuál es la variable y? ¿No? En este caso, pues, ¿cuál es la cantidad de emisiones de dióxido de carbono que se produce al cocinar alimentos de un kilowatts por hora, ¿ya? De consumo eléctrico? ¿Y cuál es la cantidad de emisiones de dióxido de carbono equivalente que se produce al cocinar con los mismos alimentos de 1 kilogramo de leña? ¿Cuál de estos es la variable x y la variable y? Sí, acá van a formar. Le voy a dar unos minutos para que ustedes vayan avanzando y me van diciendo, ya, para poder también ayudarles. Y también esto ya está desarrollado y esto le va a servir para desarrollar el reto, ¿no? Que le voy a mandar, ¿ok? A ver, chicos, vamos.
Ya. Tanto. Ya chicos, ya le di a lo suficiente, ¿no? A ver, ¿cuál sería la variable X? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿cómo sería la variable que hay en la situación? Ya, a ver. Primero hay que encontrar la variable X primero. O la variable Y, como quieran. A ver, ¿cómo sería, chicos? A ver, una idea. A ver si ya la han encontrado. O de repente ya la han desarrollado, ya de repente, ¿no?
¿Ya? ¿Nada? Tiene que desarrollarlo, si no, ¿cómo van a desarrollar en el reto? A ver, una idea. ¿Una idea? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería acá? ¿Cómo puede encontrar la variable x? Ya están saliendo ya. Alguien abandonado. A ver, chicos, ¿cómo sería? Prácticamente en la pregunta le está diciendo, pues, esas son las variables. ¿Cuál de estas dos son las variables? Pues acá una dice, ¿cuál es la cantidad de emisiones de dióxido de carbono equivalente que se produce al cocinar alimentos de un kilowatts por hora de consumo eléctrico? Este viene a ser una variable, una de las tantas variables, o una de las dos. Ahora, ¿y cuál es la cantidad de emisiones de dióxido de carbono equivalente que se produce al cocinar los mismos alimentos de un kilo de leña? Esta es otra variable. En total, de aquí tiene que hacer, de acá tiene que salir. ¿Cuál sería la variable X? A ver, ¿quién me dice? La X sería la cantidad de emisiones de CO2 equivalente que son producidas por la quema, no, perdón, que se produce por cocinar los alimentos. Ya, ¿cuál sería? ¿De la leña o del consumo eléctrico? De la leña, 0,85. Ya, ya la he sacado ya. ¿Ya la he sacado? Sí, ahí estaba dudando. Ya, ¿cuál sería entonces la variable X acá en esto? Yo quiero saber primero, hay que especificar bien. ¿Cuál sería la variable X acá? En esta parte, aquí está. Cantidad de dióxido de carbono producido por la quema de kilogramos de leña. ¿Cuál sería entonces la variable? ¿X o la Y? Ahí sería la Y, profesor. La Y sería, ¿estás seguro? La X. La X. La primera que viene debe ser la X, pero es igual como A, B, C, ¿no? Por orden. Entonces, acá dice cantidad de emisiones de dióxido de carbono producida por la quema de kilogramos de leña. Ese vendría a ser X. ¿Ya? Primero hay que identificar la variable. Ahora, ya, bueno, aquí comienza ya a hacer la ecuación. Yo solamente estoy viendo cuáles son las variables. Ahora, la variable Y. ¿Y cuál sería la variable Y? Dice acá, la cantidad de dióxido de carbono equivalente producido por el consumo eléctrico de un kilowatt por hora. Eso vendría a ser la variable Y. O Y, como aquí. Profesor, yo ya terminé de resolverlo ya. Ya, muy bien. Ya, solamente yo quiero saber eso, nada más para identificar, para llevarle cuál de estos es la respuesta, para no confundir, así como ustedes se han confundido aquí en esto, ¿no? Ahí visto. Muy bien, a ver, Vidal, a ver, ¿cuánto sale entonces la variable X? En la X sale 0,85. Ya, y la variable Y, En la variable Y me sale 0,41. a 0,41. Muy bien, correcto. Entonces, ahí estamos hablando bien. Muy bien, entonces, ya hemos encontrado entonces la variable X y la variable Y. A ver, León, ¿también te salió así? Sí, 0,41. Ya, muy bien, correcto. Entonces, ahí estamos siendo bien, entonces, ¿no? Entonces, ahí está. Correcto, entonces. Ahora, una vez obtenido, ya sabemos cuál es la cantidad. Entonces decimos, ¿cuál es la cantidad de emisiones de dióxido de carbono que se produce al cocinar, ¿no?, alimentos
kilowatts por hora de consumo eléctrico. ¿Cuál sería acá? Entonces, ¿cuál sería la cantidad? A ver, ¿quién me dice? 0,85. No, a ver. Sería 0,41. 0,41, ¿no? Entonces aquí simplemente para poder, digamos, hacer equivocar, ya, por eso está en orden, está acá, ¿no? Que hemos visto acá. Entonces, muy bien, 0,41. Ahora, ¿cuál es la cantidad de emisiones de dióxido de carbono equivalente que se produce al cocinar los mismos alimentos con 1 kilogramo de leña? Entonces, ¿cuál sería entonces? Ya sabemos, ¿no? 0,85. Claro, esa sería entonces la variable X. Muy bien, correcto. Listo. Ahora, ya desarrollado, entonces vayamos aquí, entonces, a hacer unas preguntas que corresponden, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Ahí está. ¿Se acuerdan que han leído respecto a la huella de carbono? Dice, ¿qué significa la huella de carbono? A ver, ¿cómo sería ahí entonces? ¿Cómo sería ahí la huella de carbono? Es que es un indicador ambiental que dice el volumen total de los gases que produce el efecto invernadero, que es ocasionado por las actividades cotidianas de los humanos, nosotros y otras actividades. Ya, muy bien, León. Ahí está. Ahí estamos, ¿no? Ahí está. Eso sería correcto. Ahí vamos a ver otra pregunta por acá. ¿En qué unidades se miden? Dice, ¿no? A ver, ¿cuáles son las unidades que se miden? De carbono equivalente. Claro, ¿no? Carbono, ahí está, claro. Muy bien, Leo. Correcto. Sencillo. Ahora, ¿qué significa cantidad de carbón equivalente? Ahora dice, a ver, ¿qué significa cantidad de carbono equivalente? A ver, de ahí bien pueden sacarlo. Sus conclusiones. A ver. A ver, ¿cuál sería? ¿Qué significa cantidad de carbono equivalente? Son casi parecidos que dijeron. Cantidad de dióxido de carbono equivalente. Como dice acá su propio nombre, unidad de carbono equivalente, CO2. ¿Dónde se encuentra eso? ¿En qué parte? En el ambiente, pues. No emiten. ¿Quiénes emiten eso, dióxido de carbono? Ah, a ver. ¿Qué significa cantidad de carbono equivalente? Profesor, ¿sería que son los gases emitidos por un individuo o una empresa? También, claro. Todo se relaciona a eso, pues. ¿No? De los gases que están emitidos en el ambiente, ¿no? Los gases producidos para indicar los términos que es del CO2. Claro, ¿no? ¿Dónde se encuentra eso? En el ambiente, emitido por personas, emitido por las, ¿no? Industrias. Industria, todas esas cosas. No, se encuentra en el ambiente, todo eso, ¿no? Eso es una equivalencia realmente, porque te encuentra en todas. Hasta respiramos. Todo lo que salí, donde nosotros cuando
aspiramos, ¿no? Eso botamos nosotros el dióxido de carbono. Muy bien. ¿Y qué nos piden hallar las preguntas en la situación? A ver, ¿qué nos piden encontrar? Ahí tenemos. ¿Qué nos piden ahí? Nos pide hallar cuál es la cantidad de emisiones del equivalente de CO2 y en qué se produce al cocinar los alimentos con un kilowatts por hora y de consumo eléctrico, y cuál es la cantidad de emisiones de equivalente de CO2 que se produce al cocinar en los mismos alimentos con 1 kilogramo de leña. Ahí está, ¿ve? Ahí tenemos todo. Listo, gracias, León. Muy bien. Bueno, vamos a ver algunos saberes previos, ¿no? Para recordar, ¿no? Porque yo sé que no recuerdan todavía. Vamos a hacer recordar más el video que también que han visto. O de repente no lo han visto, no sé. En la cual vamos a ver, ¿ya? Vamos a repasar, vamos a hacer un repaso como de saberes previos para que recordar, porque también vamos a utilizar también en el reto, ¿ya? Tenemos dos ecuaciones, aquí tenemos ecuación 1 y ecuación 2, en la cual tenemos que eliminar una de las variables, puede ser X, puede ser lo que uno crea conveniente eliminar, lo más fácil busca, ¿no? Acá tenemos acá 3x acá abajo x, por lo tanto voy a poner un 3 y un negativo, ¿no? Cualquiera de los dos. En este caso, la primera ecuación ponemos el negativo, menos 1, lo voy a multiplicar. Y abajo le voy a poner 3, ¿no? Para eliminar la variable x. Entonces simplemente este menos 1 va a multiplicar con cada uno de la ecuación, ¿no? De la primera ecuación. Este menos 1 va a multiplicar por 3x, va a quedar entonces ¿cuánto? Menos 3x, aquí tenemos. Ese menos 1 va a quedar, al multiplicar por más 2y, va a quedar menos 2y. Este menos 1 al multiplicar por 1 va a quedar menos 1. Ahí está. Y el 3 multiplica por x va a quedar 3x. Y este es 3 multiplica por 5 y va a quedar 15y, ¿no? Y este 3 al multiplicar por 6 va a quedar 18, ¿correcto? Listo, ¿no? El mismo signo queda ahí lo más, ¿no? No afecta en nada. Muy bien. Tenemos acá ya prácticamente las nuevas ecuaciones, ¿no? Ahí está igualito, aquí lo pongo y elimino menos 3x más 3x, elimino, va a quedarme y. Sumo las y negativamente, menos 17y es igual, menos 1 más 18 queda 17, pasa a dividir, ¿no? Quedando menos 17 sobre 17, quedando menos 1. Ya tengo la variable y. Esta variable y voy a reemplazar en cualquiera de estas dos ecuaciones. La que creo conveniente, la que es más fácil. La más fácil es la segunda ecuación, ¿no? Menos número. Entonces digo x menos 5y es igual a 6. Y este y voy a reemplazar en esta ecuación, ¿no? Ya porque tengo el valor. Entonces, menos 1. Menos 1 por menos 5 va a quedar más 5. Acá está igual a 6. Ese más 5 va a pasar con signo cambiado, ¿no? A restar con 6. 6 menos 5 va a quedar 1. Ya tengo la variable x y la variable y, ¿sí? Este es el método de reducción. Vamos a ver el mismo método con otros tipos de ecuaciones, ¿no? Ahí está. Método de eliminación o método o reducción. Acá tenemos dos ecuaciones. 2x más 3y igual a 20. X menos 2y igual a 3. Muy bien. Entonces agarro la ecuación más fácil, la 2. Porque aquí tengo que poner un menos 2 para poder eliminar la variable x. ¿Sí? La variable x. Entonces, aquí está x menos 2 y igual a 3. Multiplico por menos 2. Menos 2 por x va a quedar menos 2x. Menos 2 por menos 2y va a quedar más 4y. Menos 2 por 3 va a quedar menos 6. Ya tengo la tercera ecuación. Entonces, con la ecuación 1 y con la ecuación 3, acá tengo acá, ¿no? Elimino la variable x, ¿no? Más 2x menos 2x elimino. Y va a quedarme 3y más 4y, va a quedar 7y. Resto 20 menos 6, va a quedar 14. Ese 7 va a pasar a dividir entre 14, quedando 2. Ya tengo mi valor y 2. Y reemplazo en cualquiera de dos ecuaciones. Lo más fácil, ya sabemos que viene a ser la ecuación 2. Listo, reemplazo. Acá está 2. 2 por 2 son 4, ¿no? Ahí está menos 4. Y ese menos 4 va a pasar con signo cambiado al otro lado con más, a sumar con 3. Ahí está. 3 más 4 sería 7. X igual a 7. Ya tengo los dos valores encontrados. Valor de x, 7 y valor de y, 2. ¿Ven?
igualito el método de reducción. Vamos a ver otro método, método de igualación, ¿sí? Ahí está un método de igualación. Acá tenemos dos ecuaciones, x más y igual a 7, 5x menos 2y igual a 7, dos ecuaciones. Como es de igualación, voy a tener que igualar la misma variable, entonces voy a despejar la variable x, ¿no? Aquí está. Este más y va a pasar con signo cambiado menos y al segundo, ¿ve? Quedando de esta forma, igual a 7 menos y, ¿ok? Ahora voy con la segunda ecuación, acá tengo la segunda ecuación. Y entonces digo, este menos 2y va a pasar con signo cambiado con más 2y menos 7. Y este 5 que está multiplicado con x va a pasar a dividir. Acá tenemos, ¿no? Listo. Ahora vamos a igualar porque dice método de igualación. Igualo. Acá está 2y menos 7 sobre 5 igual a 7 menos y. Este 5 multiplica con 7y. Acá tenemos. Quedando 35 menos 5y. Este menos 5 va a pasar con signo cambiado al primero, ¿no? Ahí está. 2y más 5y. Ahí está. Igual 35. Este menos 7 que está en la primera va a ir al segundo con signo cambiado. Suma con 35. 35 más 7, quedando 42. Este 7 pasa a dividir 42 entre 7 cuando queda 6. Y es igual a 6. Este y que he encontrado voy a reemplazar en cualquiera de estas dos ecuaciones. Ya la que cree más fácil por supuesto es la primera, ¿verdad? Acá está. X igual a 7 menos y. Reemplazo y, ¿cuánto vale? 6. 7 menos 6 es igual a 1. Donde x para mí es 1 y es igual a 6. ¿Ve? Ahí está. Método de igualación. ¿Ya? Esto lo han visto, yo sé que en tercer año algunos deben recordar y algunos no, ¿verdad? Y algunos sí lo mantienen. Vamos con la método de sustitución. ¿Qué dice método de sustitución? Dice la ecuación, la más sencilla que se despeja, la variable más fácil de despejar. ¿Cuál sería? Por supuesto la primera, ¿no? Que crea inconveniente. Entonces despejamos y este 2x pasa con signo cambiado, acá está, menos 2x, quedando y es igual a 18 menos y. Quedando otra ecuación, quedando tercera ecuación, ¿no? Otra ecuación. Ahora, ¿qué hacemos acá? Se sustituye su valor en otra ecuación, quiere decir en la segunda ecuación voy a sustituir, donde digo que 3x acá está menos 4y, pero y ¿cuánto vale? Ya está, 4y dice es 18 menos 2x, reemplazo, acá está, igual a 5, muy bien, y este 4 va a multiplicar con 18 y con 2, pero con su respectivo signo, no me vais a olvidar. Entonces 3x es esto, menos 4 por 18, ¿cuánto va a quedar? Menos 72. Menos 4 por menos 2x va a quedar más 8x, igual a 5, ¿verdad? Ahí está. En la cual yo puedo hacer que este 8x va a sumar con 3x, quedando 11x, ¿sí? Y este menos 72 va a pasar a sumar con 5. ¿No? Acá tenemos, ¿no? Ahí está. 5 más 72. ¿Cuánto sumamos? 77. Este 11 pasa a dividir, quedando 77 sobre 11, quedando x igual a 7. Ahora voy a sustituir este x en la siguiente ecuación. Bueno, la más fácil está acá despejado ya, en la ecuación 3, ¿no? Aquí tenemos. Reemplazo x, ¿no? De acá. X, ¿cuánto vale? 7, ya está. 7 menos 14, muy bien. 18 menos 14, ¿cuánto queda y? 4, muy bien. Ya tengo los valores de x y valor de y. ¿Correcto? Esto es el método de sustitución. Vamos a ver los pasos ahora que vamos a seguir, ¿sí? Todo lo que hicieron ustedes. Vamos a ver. Ejecutamos la estrategia o plan. Representa con una letra la variable identificada. Acá está, ¿no? ¿Cuál es? Cantidad de emisiones de dióxido de carbono equivalente producidas por la quema de kilogramos de leña. Es X. Cantidad de dióxido de carbono equivalente producido por el consumo eléctrico de 1 kilowatt por hora. Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿de dónde sale la ecuación? Aquí está, ¿no? O del problema, o de la situación. Escribe las expresiones algebraicas que representan los enunciados de la siguiente tabla. Para ello, considera las letras que elegiste para representar. Por ejemplo, acá dice una cantidad de emisión de dióxido de carbono equivalente producidas por la quema de 1 kilogramo, ¿no? Acá está, que viene a ser X,
de leña la palabra es una igualdad. Es igual a quién? A 0.03 kilogramos. Más, dice, ¿no? Más el doble. Acá está, más el doble de la cantidad de dióxido de carbono equivalente producido por el consumo eléctrico, que viene a ser Y. Muy bien. Y aquí le reordenamos quedando X menos 2Y igual a 0.03. Muy bien. Ahora vayamos a la segunda ecuación. La diferencia entre la cantidad de emisiones de dióxido de carbono, quiere decir las dos, ¿no? Ahí está. Diferencia X menos Y de frente. De quema de leña y el dióxido de carbono equivalente de que genera el consumo de energía, ¿no? De las dos, te está hablando, de dos variables. Aquí es igual a 0.04. Muy bien, ahí está. Eso sería. Vamos acá, ahora vayamos al método de reducción, ¿verdad? Acá tenemos ya ordenado. Para resolver el sistema de ecuación aplicamos el método de reducción, ahí tenemos, como estaba diciendo. Voy a eliminar la variable Y en este caso. O X, como quieran ustedes, es igual. Este será, acá falta un menos 2, ¿ya? Ahora en la segunda ecuación. Este menos 2 multiplicado por X va a quedar menos 2X. Este menos 2 multiplicado por menos Y va a quedar más 2Y. Este menos 2 multiplicado por 0.44 queda menos 0.88. Elimino la variable Y voy a restar acá, ¿no? Menos 2X más X que va a quedar menos X. 0.03 menos 0.88 me va a quedar menos 0.85. ¿Ves? Cuando los dos son iguales, los signos se eliminan automáticamente, queda positivo, ¿no? X 0.85. Y este 0.85 voy a reemplazar en cualquiera de otras ecuaciones. La más fácil, ¿cuál es la segunda? Por supuesto, acá está X menos Y igual a 0.44. Reemplazo X 0.85, donde este 0.44 vaya a restar con 0.85. Y este menos Y pasa con signo cambiado, positivo. A restar me va a quedarme 0.41. Ahí está el valor de X y el valor de Y, ¿verdad? Listo. Ahora vayamos acá. Ahora reemplazamos, dice, los valores obtenidos de las variables en cualquiera de las ecuaciones y comprobamos la igualdad. En caso de no darse la igualdad, revisamos nuevamente nuestros procedimientos y realizamos los ajustes necesarios. ¿Qué quiere decir? Para ver si estos valores que he encontrado, si es realmente correcto, si es real, si es realmente, ¿no? ¿Cómo podemos verificar? Utilizando una de las ecuaciones. En este caso voy a utilizar la ecuación 1 y reemplazando los valores deben darme igual a este, porque dice es una igualdad, 0.03. Reemplazamos X, ¿cuánto es 0.85? ¿Cuánto Y? Acá reemplazo 0.41 multiplicado por 2 me da 0.82. Restamos 0.03 es igual a 0.3. ¿Qué quiere decir? Al comprobar la igualdad, por lo tanto los valores tanto X como Y son correctos. Muy bien. Entonces, ahora respondemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la cantidad de emisión de dióxido de carbono equivalente que se produce al cocinar alimentos con un kilowatt por hora de consumo eléctrico? ¿Y cuál es la cantidad de emisiones de dióxido equivalente que se produce al cocinar los mismos alimentos de un kilogramo de leña? Acá está la respuesta, ¿no? Cantidad de emisiones de dióxido de carbono equivalente que se produce al cocinar alimentos de 1 kilogramo por hora de consumo eléctrico es 0.41. Muy bien. La cantidad de emisiones de dióxido de carbono equivalente que produce por la quema de 1 kilogramo de leña es 0.85. ¿Correcto? Listo, ahí lo tenemos. Este es lo que hemos calculado, ustedes lo que han calculado. Muy bien. Vamos a ver acá. Vamos a ver unas reflexiones ahora. Dice acá. Tendrá solución el sistema de ecuaciones si la representación gráfica de cada ecuación es paralela. Justifica tu respuesta. Mira acá. Sistema compatibles determinados. ¿Ya? Cada gráfica es una ecuación, ¿no? Ahí está. Estamos viendo de color en rojo y en verde. ¿Qué dice acá? Tiene una solución, se representa con dos rectas que se cortan en un mismo único punto. ¿Qué quiere decir? Que esta solución tiene solamente una única solución. ¿Ya? Por eso se cortan. Ahora, sistema compatible indeterminados. Tiene infinitas soluciones. Se representa con dos rectas
coincidentes, ¿no? Quiere decir que las dos rectas están en uno solo. Quiere decir que tiene infinitas soluciones. Muy bien. Ahora, sistemas incompatibles. Acá está. Tenemos dos rectas diferentes. Pero dice que no tienen solución, ¿no? Se representa con dos rectas paralelas. Ahora me pregunta, ¿cuál de estas ecuaciones que hemos visto representa a la gráfica? A ver. ¿Qué creen? Tendría que comprobar, ¿verdad? Entonces, utilizando, digamos, método de Gauss, podemos decir a un método más fácil. Primero tengo que armar mi gráfica con mis datos. Ya tengo mis datos, ya pues, ¿no? Yo puedo decir que x, utilizando el método de Gauss, puedo decir que x igual a 0, ¿no? Es una de las ecuaciones. Y ese 0 reemplazo en la misma ecuación para encontrar el valor de y. Y ya lo tengo. 2 puntos. ¿Y 2 puntos qué hacen? 2 puntos de un plano que hace una recta, pues. ¿Sí o no? Ahora la siguiente. Si en la segunda ecuación puedo reemplazar también donde x igual a 0 y ese 0 reemplazo en y, ¿no? Voy a tener el valor de y. Y así sucesivamente puedo obtener. Otro punto puede ser y cuando y vale 0 y reemplazo en la misma ecuación para obtener el valor de x. Y ahí voy a obtener el punto de coordenadas, ¿sí o no? Y puedo reemplazar en un plano cartesiano. 2 puntos en un plano hacen una recta. ¿Sí? Este es un método Gauss. Ese es mucho más, ese método es más rápido, sin poner los valores, ¿no? Sin tabular. Si yo tabulo, me va a salir, pues claro, más exacto, ¿no? Pero es más trabajoso. El método de Gauss es mucho más fácil, ¿no? Para obtener dos rectas, 2 puntos en un plano así. ¿Cuál de estos es la respuesta correcta? ¿Qué creen ustedes? Ya, esto va a quedar como trabajito para ustedes, ¿sí? Listo, chicos. Ya, ahí van a tener que hacer. Yo no puedo dar la respuesta, pues. Ya, tienen que buscar entonces. Listo. Vamos a sacar el reto. A ver, el director de una institución educativa organizó un proyecto de presentación teatral con sus estudiantes de quinto grado, con la finalidad de reunir fondos y determinar de construir el comedor estudiantil, por lo cual recibió el apoyo de los padres de familia y el de la municipalidad, que le brindó gratuitamente su anfiteatro, ¿no? El costo de las entradas fue de 30 soles para los adultos y 20 soles para los niños. Si el sábado pasado asistieron 248 personas y se reunieron 5.930 soles. ¿Cuántos adultos y cuántos niños repetidamente asistieron a esta función? Interesante, ¿verdad? Vamos a ver algunas preguntitas, 2 nada más. Ya. A ver, ¿qué reflexión te merece la frase: si yo sé cuánto dióxido de carbono equivale emitido en mis actividades diarias, podré saber cómo gestionarlo? A ver. ¿Qué dicen? A ver. Vamos, chicos. Sí, pues eso lo podemos gestionar mediante que es la huella de carbono, porque dice que es un indicador ambiental para ver el volumen de gases de cuánto se está produciendo. Muy bien, gracias Leo, muy bien, acepto. Y por acá último sería B.
¿Cómo apliqué el método de reducción? ¿Qué pasos se sigue? A ver, ¿cómo sería acá? ¿Cuáles serían los pasos o el método de reducción? El primer paso creo que sería agarrar una ecuación y luego yo en mi caso utilicé el -1 y resté y usé menos x menos y igual a menos 0,44. Luego lo resolví, eliminé la y, las 2y menos y, me salió y igual a 0,41. Me salió, ya que lo tuve que restar 0,03 menos 0,44 y me sale 0,41. Ah, ya, está bien, ahí está. Bueno, ya, yo sé que ustedes lo hicieron muy bien. Y eso es lo que, la experiencia que están haciendo ustedes, que están diciendo. Muy bien, este Vidal. Correcto, ¿no? Bueno, prácticamente, ya, este es el criterio de evaluación que ustedes van a ver en la ficha de trabajo, ¿ok? Simplemente puedo decir gracias por su participación, chicos.